Deuteronomio capítulo 24. Este capítulo inicia con la ley del divorcio, de los versos 1 al 4. Nos habla de esta ley del divorcio. De acuerdo con estas leyes que están en este capítulo, el divorcio era permitido en Israel, pero cuidadosamente regulado. Es decir, que no era una opción rápida y primera, porque tenía que haber una causa. Y aquí en estos versos Dios la reafirma y además manda el proceso que se tenía que seguir. Así que no era fácil un divorcio, no era tan popular como hoy nuestra sociedad lo quiere hacer ver. No, en el pueblo de Israel no era eso, era muy raro estos casos. Hasta que en el tiempo de Jesús se hizo todo un desorden, ¿verdad? Y Jesús viene a poner orden a los escribas y fariseos que enseñaban que se podía divorciar por cualquier cosa. Y eso obviamente se alejaba completamente de esta ley, que esta ley ponía las cláusulas. Le escribirá carta de divorcio. Para empezar, Dios ordena que el divorcio debe ser sellado con una carta. No nada más decir ya nos dejamos y ya, no era suficiente. Había que hacerlo legal. Y además de eso, las dos cláusulas era que si encontraba cosa indecente, es decir, se refiere a la inmoralidad sexual. Esa era la única forma. Si la mujer, y aclaro, también el hombre, eran de los dos. Algunos piensan que como nada más es mencionado el hombre contra la mujer, hasta ahí quedaba. No, la mujer también podía pedir carta de divorcio. Ahora, eran dos cláusulas. Primero, que debería haber una inmoralidad sexual. Se refiere a ese pecado sexual, relaciones sexuales con otra persona o alguna otra cosa de inmoralidad sexual. Y la segunda dice, si no le agradare, es decir, era tan fea esa situación que el esposo o la esposa estaban tan turbados de esa inmoralidad sexual que ni siquiera podía mirarlo con buenos ojos. Estas dos cláusulas se daban, entonces se daba la carta de divorcio. Era muy regulado. De los versos 2 al 4 se nos habla de la ley del nuevo casamiento y se enfatiza aquí, no lo cubre todos los casos obviamente, pero aquí se enfatiza que una persona que se divorcia y se vuelve a casar ya no puede volverse a casar con su primer matrimonio, porque esto es abominación. Esta ley fortalecía el segundo matrimonio y desalentaba a un cónyuge pensar que también podía regresar con el primero y disolver el segundo. Eso sería ya una perversión. De los versos 6 al 22 se dan otras leyes diversas. El verso 6 se habla de no tomar el sustento de alguien como prenda, de quedárnoslo. El verso 7 se habla del castigo por secuestro. En este caso, morirá tal ladrón, tenían que matarlo. En los versos 8 al 9 se habla del mandato de actuar rápidamente cuando brota la lepra. Esto está bien detallado en Levíticos capítulo 13 y 14. Y aquí Dios solamente les dice que hay que tomar rápidamente en serio esa ley. De los versículos 14 y 15 se les da el mandato de pagarle a los obreros, a los trabajadores. Del versículo 16 se da el mandato de que cada uno llevará su propio pecado. Es decir, los padres no morirán por los hijos, obviamente adultos, ni los hijos por los padres. Ya no son responsables. Cada uno morirá por su pecado. Dios ordenó que cada individuo es responsable por su propio pecado. De los versos 17 al 18 hay un mandato de ser compasivos y justos. De los versos 19 al 22 hay un mandato de dejar de la cosecha algo para los pobres. Se instruyó, muy interesante esto, a los agricultores que no se cosechara completamente todo el campo, de modo que si había algún extranjero, viuda o huérfano que estaba trabajando allí, que podían ellos al final del día, con eso que iban a dejar, no podían cosechar todo al detalle, sino tenían que dejar algo. Ellos, este grupo de extranjero, viuda, huérfano, era una ayuda para ellos. De esta manera, el agricultor, el dueño, se fomentaba ese corazón generoso hacia los pobres,
pero también se le daba al pobre una manera digna de trabajar para suplir sus necesidades y salir de la pobreza.